Este es el esperado regreso del mejor canal de audiolibros en suelo pereirano. Y hoy vamos a leer el segundo ensayo de Mímesis de Eric Auerbach, que se llama Fortunata. Empieza con una cita bastante larga en latín que creo que no voy a leer, entonces pondré una foto, supongo. Ok, el texto de Auerbach empieza así. Estos párrafos pertenecen a la novela de Petronio, de la cual solo conservamos completo un episodio: el banquete en casa del rico Liberto Trimalción. Transcribimos el capítulo 37 y parte del 38. El narrador, Encolpio, pregunta a su vecino de mesa quién es la mujer que corre de un lado para otro en la sala, y obtiene la siguiente respuesta, que procuraremos traducir apegándonos lo más posible a su estilo. Esta es Fortunata, la mujer de Trimalción, que cuenta el dinero a fanegas. ¿Y qué creéis que ha sido antes? No me lo toméis a mal, pero no hubierais aceptado de sus manos ni un pedazo de pan. Pero ahora ha entrado de Rondón en el paraíso, y es el ojo derecho de Trimalción. Bueno, os aseguro que si ella le dice a las 12 del día que es de noche, la cree. Él no sabe cuánto tiene, de inmensamente rico que es, pero ella, la pícara, está en todo, aun donde menos se podía esperar. No bebe, es ahorrativa, buena consejera, pero también una mala lengua, realmente viperina. Quien le cae bien, y quien no le entra, no le entra. Trimalción tiene posesiones tan lejos como los halcones vuelan, millones incontables. En el sótano de su portero hay más dinero del que otras gentes tienen por todo capital. Y los esclavos, creo que ni la 10ª parte de ellos lleguen a ver jamás su señor. En suma, a su lado ninguno de los pasguatos que están aquí sirve para nada. Y no creáis que necesite comprar nada. Todo es producción propia. Lana, cera, pimiento y hasta leche de gallina, si quisierais. Bueno, con deciros que como no tenía bastante producción propia de buena lana, compró carneros de Tarento y los encastó en sus rebaños. Ya veis cuántos cojines por aquí, no hay ni uno solo que no esté relleno, con lana purpúrea o escarlata. Ya os podéis figurar qué hombre tan dichoso. Tampoco sus colibertos son para despreciar. También ellos tienen el riñón bien cubierto. Veis el último allá atrás. Ese tiene hoy sus 800.000. Ha empezado con nada. No hace mucho tiempo que cargaba leña, pero, como dice la gente, yo sé esto de oídas. Sorprendió dormido a un incubo y entonces encontró un tesoro. Bueno, yo no soy envidioso. Cuando Dios lo da, se le nota todavía que es un liberto y se hace grandes ilusiones. Recientemente anunciaba el alquiler de su vivienda de esta manera: C. Pompeyo Diógenes alquila para el día 1 de julio su vivienda, por haber adquirido una residencia. Y a aquel otro, que está en el lugar de los libertos, qué bien le fue. No quiero decir nada de él, pero tuvo una vez 1.000.000 y luego le fue mal, y ahora no creo que son suyos ni los pelos que tiene en la cabeza. Fin de la cita. La respuesta, que continúa así un rato, es bien minuciosa. No solo se retrata a la mujer de quien Encolpio quería informarse, sino al anfitrión y a varias comensales. Y además el locutor se describe a sí mismo, pues su lenguaje y su modo de apreciar las gentes dan una clara idea de su personalidad. Su lenguaje es la jerga ordinaria y pastosa propia de un rudo hombre de negocios de la ciudad, lleno de frases hechas. Numos modio meditur, y non sed mihi genius tuus. Obviamente no sé latín. Nullises de mano ilius pane nasipere, in caelum abit, topanta es ad suman. Deberíamos copiar casi todo.
y está declamado con aquel acento sanguíneo que expresa pasiones vivas, pero triviales: asombro, admiración, protesta, encogimiento de hombros, fanfarronería. En resumen, por su forma verbal, las tam dulces fabulae, como se los califica luego, descubren lo que indudablemente son, es decir, vulgar murmuración, aun cuando una buena parte de su contenido puede ser verdad, y descubren al mismo tiempo quién es el hombre que las cuenta, a saber, un tipo que encaja perfectamente en el medio que él mismo describe. Da también testimonio de ello su escala de apreciaciones, pues no cabe duda de que cada una de sus palabras está inspirada por el convencimiento de que la riqueza es el bien supremo. Cuanta más, mejor. Tanta est animi beatitudo. De que no hay más bien en esta vida que la sobreabundancia de productos de la mejor calidad y su goce vulgar. Y de que, por supuesto, todo hombre busca en este sentido su provecho material. Y por añadidura, él es sin duda un hombre de baja o mediana posición, que admira sinceramente a los ricachones. Así que el buen hombre no solo describe a Fortunata, Trimalción y sus convidados, sino que al mismo tiempo, y sin saberlo, se retrata a sí mismo. Posee sin duda, como podemos ver, un punto de vista un tanto unilateral, y habla más como arreglo a sus sentimientos y al hilo de sus asociaciones que lógicamente, pero habla en abundancia y, diríamos, plásticamente. No tiene pelos en la lengua y dice todo lo que se le ocurre. Nada queda en la penumbra, pues se escribe todo, igual que en Homero. Una luz clara y regular se esparce sobre hombres y cosas, como Homero. Tiene ocio suficiente para el acabado, lo que dice es terminante y nada queda oculto o con trasfondo. Desde luego, existen diferencias marcadas con la manera homérica. Ante todo, el modelado es subjetivo, por completo, pues no nos es presentado el círculo de Trimalción como realidad objetiva, sino como imagen subjetiva, tal como se fragua en la cabeza del comensal hablador, quien pertenece también al círculo que describe. Petronio no dice, esto es así, sino que deja a otro yo, que no es el suyo, ni tampoco el del fingido narrador en Colpio, enfocar el reflector de su mirada sobre los comensales. Empleo muy artístico de la perspectiva, doble juego de espejos que, en lo que conservamos de la literatura antigua, no me atrevo a decir que sea único, pero sí extremadamente raro. La forma exterior de este empleo de la perspectiva no es verdaderamente nueva, ya que en toda la literatura antigua las personas nos expresan sus experiencias e impresiones. Pero en tales casos nos encontramos, como en los relatos de Ulises ante los Feacios o de Eneas ante Dido, con una forma de exposición tratada objetivamente, o con la reacción de una persona frente a los hombres y acontecimientos que le afectan, y en la que lo subjetivo es tan inevitable como desprovisto de artificio. Mientras que allí tenemos, por un lado, el más agudo subjetivismo, subrayando todavía por la manera personal de hablar. Y por otro, una intención objetiva, pues se busca la descripción objetiva de los comensales. Comprendido el que habla por medio del procedimiento subjetivo. El método provoca una ilusión más sensible y concreta de vida, pues al describir a los comensales uno de los invitados, que pertenece tanto interior como exteriormente al grupo, el punto de vista queda colocado dentro del cuadro mismo, con lo cual gana en profundidad y parece como si la luz proviniese de él. No de otra forma trabajan ciertos escritores de hoy, como Proust, solo que con mayor consecuencia dentro de lo trágico y problemático, de lo cual nos ocuparemos enseguida. El procedimiento de Petronio es, por lo tanto, artístico en el más alto grado, y si no ha tenido precedentes, genial. Los comensales son juzgados con sus propios criterios, que se erigen en jueces con solo pronunciarlos,
y la plebeyez de estos nuevos ricos destaca crudamente por el hecho de que en su propia mesa se hable de ellos en esa forma. En la literatura satírica antigua se encuentran desde luego retazos de técnica semejante, pero no conozco nada tan consciente y logrado como esta página de Petronio. Otra diferencia... Ay, el micrófono. Ok. Otra diferencia importante con respecto al estilo homérico consiste en lo siguiente. El comensal se empeña en subrayar lo que esta gente fuera antaño, contraponiéndolo a lo que son ahora. Et modo quid fuit, dice de Fortunata, Dei nihilo crevit, y quam bene seavit respecto a dos de los invitados. También Homero gusta, según hemos hecho ya notar, de interpolaciones sobre el origen, nacimiento y vida anterior de sus personajes. Pero sus datos son de una especie completamente diferente. No nos conducen hacia lo evolutivo y cambiante, sino, por el contrario, hacia un punto de apoyo fijo. El oyente griego, educado en la genealogía mitológica, necesita conocer la proveniencia y la familia de las personas de quienes se habla, clasificarlas de esta forma, al igual que en los tiempos modernos, en los círculos aristocráticos cerrados o en los de la burguesía patricia. Se define a los recién llegados por datos sobre su familia paterna y materna. Esto provoca mucho menos la impresión de devenir histórico que la ilusión de una constitución social y estable y bien fundada, a cuyo lado los cambios de la persona y su destino particular parecen relativamente insignificantes. Pero nuestro comensal piensa en el cambio en el tiempo, en los orígenes de la fortuna, en lo cual, como en todo lo que dice, es el mismo sentir que el resto de los comensales. Concibe el mundo en constante movimiento, nada es seguro, y menos que nada el bienestar y la posición social. Su sentido histórico es unilateral, ya que solo le interesa la posesión de dinero, pero es auténtico. Los otros comensales hablan también una y otra vez de la inestabilidad de la vida. Los altibajos de la riqueza son lo que esencialmente le interesa, y ellos le han enseñado, como a los compañeros de mesa, a desconfiar de toda clase de estabilidad. Hace poco uno era todavía un esclavo, un cargador, un mancebo de placer. Podía uno ser golpeado, vendido, expulsado. De pronto se encuentra en medio del lujo más desenfrenado, convertido en gran propietario y especulador, y mañana puede todo volver a la nada. Es, pues, natural que pregunte: et modo quid fuit. Esto no es solamente envidia y malquerencia. En el fondo, el hablante es bonachón, sino la expresión de su interés verdadero y profundo. Ahora sabemos que los cambios de fortuna ocupan un lugar muy importante en la literatura antigua y que también la ética filosófica se ha inspirado frecuentemente en ellos. Pero, cosa rara, pocas veces nos producen esta impresión de vida histórica. Dichos cambios aparecen bien en la tragedia como destino singular y monstruoso, bien en la comedia como resultado de una extraordinaria conjunción de circunstancias especiales. Ya se trata del rey Edipo, alcanzado por una maldición predicha largo tiempo ha y arrojado en las más espantosas miserias, o de la pobre muchacha o del esclavo, que resultan ser hijos de un hombre rico, secuestrados o perdidos en un naufragio, de manera que ya pueden contraer sin más las nupcias deseadas. En cualquiera de los dos casos ocurre algo extraordinario, cuidadosamente preparado, que cae fuera de la marcha normal de las cosas y ocurre solamente a uno o a unos pocos, mientras que el resto del mundo persiste en la inmovilidad y parece contemplar a su vez el extraordinario acontecimiento. En el arte literario imitativo de los antiguos, el cambio de fortuna tiene casi siempre la forma de un destino que irrumpe del exterior, y no es producido por una evolución interior del mundo histórico.
mientras que la literatura gnómica filosófica popular, aunque no pierde de vista los avatares de la fortuna en todo hombre y en cualquier situación, los presenta siempre de una forma teórica. Las observaciones sentenciosas sobre el cambio de la humana fortuna se encuentran también a menudo en el banquete de Trimalción y, por otra parte, en la alusión al incubo que hace el comensal, revive algo de la tendencia a adscribir el cambio de fortuna a una causa externa. Pero lo que domina en la obra de Petronio es la visión práctica y terrenal, y por lo mismo histórico-interna, de los cambios del destino. En forma altamente práctica y terrenal, nos cuenta Trimalción el origen de su fortuna, y por todas partes encontramos algo parecido. Pero lo que provoca la impresión de historia interior es sobre todo lo colectivo. No es uno solo o unos pocos los alcanzados por un destino extraordinario y singular, mientras el resto del mundo persiste en su calma, sino que ya solo en lo que dice el comensal charlatán nos salen al encuentro 4 personajes que nadan en las mismas aguas, dedicados a la misma especie de aventurera caza de la suerte, por lo cual todos ellos corren un destino semejante que, no obstante las diferencias personales de su agitada suerte, es muy común y ordinario. Y detrás de los 4 personajes descritos, uno ve toda la mesa, de cada uno de cuyos miembros se puede presumir que lleva una vida susceptible de una descripción pareja. Y más allá todavía, la imaginación sitúa un mundo entero de existencias semejantes, hasta formarse un cuadro económico-histórico, sobremanera animado, de una constante subir y bajar interior de estos avispados cazadores de fortuna y de goces sórdidos. Es fácil comprender que una sociedad de hombres de negocios de baja extracción... Ay, mi garganta. Es fácil comprender que una sociedad de hombres de negocios de baja extracción se presta muy especialmente para esta clase de descripciones, para este modo de contemplar las cosas. En ella se refleja de la manera más clara el altibajo de los acontecimientos, sin que nada duradero sujete su balanza, puesto que sus componentes no poseen ni tradición interior ni compostura exterior. Sin dinero no son nada. Apenas si existe en la literatura antigua un trozo que en este sentido muestre con fuerza semejante un movimiento histórico interno. Y ahora llegamos a una tercera diferencia con el estilo homérico, sin duda la más importante de todas, a la particularidad más significativa del cuadro y que lo acerca al realismo moderno, con ventaja sobre lo que nos ha llegado de la antigüedad. Y no, precisamente, en virtud de la vulgaridad del asunto, sino por la exacta y en modo alguno esquemática descripción del ambiente. Los individuos reunidos en casa de Trimalción son libertos advenedizos del sur de la península del siglo I, todos con sus mismas ideas y hablando su mismo lenguaje, desprovisto casi de estilización literaria. Apenas si puede encontrarse algo parecido en cualquier otra obra. La comedia nos reproduce el medio social en una forma mucho más generalizada y esquemática, con tiempos y lugares muy vagos, y apenas si nos proporciona indicios sobre el modo de hablar personal. La sátira contiene desde luego mucho material que marcha en la misma dirección, y sin embargo, la representación del ambiente no es tan amplia y generosa, sino más bien moral y encaminada a la crítica de un algo ridículo o vicioso. Finalmente, la novela Fabulosa Milesia, a cuyo género pertenece también la obra de Petronio, se halla, en otras obras y fragmentos que conservamos, tan abundantemente salpicada de motivos mágicos, aventureros, mitológicos y sobre todo eróticos, que no puede ser considerada como imitación de la existencia cotidiana, para no decir nada de la estilización del lenguaje irreal y retórico. Lo más cercano a esta amplia descripción de la auténtica vida diaria lo tendríamos en la literatura alejandrina, como, por ejemplo, las 2 mujeres en la fiesta de Adonis, de Teócrito,
las dos mujeres en la fiesta de Adonis, de Teócrito, o el proceso del alcahuete, de Herodas. Pero incluso estas dos muestras, poemas en verso, son con respecto a lo real, a la subestructura social. Son con respecto a lo real, a la subestructura social, más caprichosas y estilizadas en el lenguaje que la de Petronio. Esta cifra su ambición artística como un realista moderno, en la imitación no estilizada de un determinado medio coetáneo y cotidiano, con su subestructura social y dejando expresarse a los personajes en su jerga habitual, con lo cual alcanza el límite máximo a que haya llegado el realismo antiguo. Si fue el primero o el único en emprender esa tarea, o hasta qué punto haya sido precedido por el mismo romano, es tema que podemos soslayar ahora. Si Petronio nos muestra el punto extremo a que pudo llegar el realismo antiguo, muy bien podemos ver en su obra lo que este realismo no podía o no quería dar. La obra de Petronio es de carácter puramente cómico. Los personajes que intervienen, lo mismo aisladamente que en conjunto, están deliberada y unitariamente sujetos a un estilo bajo, tanto en el modo de tratarlos como en su manera de hablar, lo que trae como necesaria consecuencia que se elimine todo lo problemático, que, psicológica o sociológicamente, sugiere intrincamientos graves o hasta trágicos, ya que perturbaría el estilo con su excesivo peso. Pensemos un momento en los autores realistas del siglo XIX, en Balzac o en Flaubert, Tolstoy y Dostoyevsky. El viejo Grandet, Eugene Grandet, o Fedor Pavlovich Karamazov, no son simples caricaturas como Trimalción, sino terribles realidades que hay que tomar en serio, envueltos en trágicos conflictos y trágicos en sí mismos, a la vez que grotescos. En la literatura moderna, todo personaje, cualquiera que sea su carácter y posición social, y todo episodio, tanto fabuloso como de alta política o limitado a lo doméstico, pueden ser tratados por el arte imitativo, y lo son la mayoría de las veces, de manera severa, problemática y trágica. En la antigüedad esto es totalmente imposible, aunque en las poesías pastoriles y eróticas existen algunas formas intermedias. En conjunto rige la regla de la separación de estilos a que nos referimos en el primer capítulo. Lo que corresponde a la realidad vulgar, a lo cotidiano, no puede ser presentado más que en la comedia, sin ahondamientos problemáticos. Todo lo cual impone estrechos límites al realismo antiguo, y si empleamos esa palabra con mayor rigor, habremos de convenir en que se excluye cualquier acogida seria en la literatura de los oficios y clases corrientes, comerciantes, artesanos, campesinos, esclavos, de los escenarios cotidianos, casa, taller, tienda, campo, de la vida habitual, matrimonios, hijos, trabajo, alimentación, en una palabra, del pueblo y de su vida. Por consiguiente, en el realismo antiguo también se hacen resaltar claramente las fuerzas sociales que constituyen la base de las circunstancias. La base de las circunstancias que nos presenta, lo cual hubiera podido tener lugar únicamente dentro del marco de lo problemático seriamente planteado. Pero como los personajes no abandonan nunca el terreno de lo cómico, sus relaciones con la colectividad no son otra cosa que acomodación hábil o singularización grotesca y reprobable. El individuo, presentado realistamente, nunca tiene razón frente a la sociedad, la cual aparece como institución dada, que no necesita de ninguna explicación de sus orígenes y sus efectos, que se halla siempre como fondo inconmovible del acaecer particular. También esto ha cambiado mucho en la época moderna. Para la antigua literatura realista, la sociedad no existe en tanto que problema histórico, sino en todo caso moral, y todavía la moralidad se refiere más al individuo que a la sociedad. La crítica de los vicios y deformidades, por muchas que sean las personas viciosas o ridículas que salgan a escena,
plantea el problema en forma individual y no podrá conducir nunca al descubrimiento de las fuerzas que mueven la sociedad. Por eso, detrás de todo el lenguaje que Petronio nos presenta, no se deja adivinar nada que pueda hacernos comprender las cosas a base de su trabazón político-económica. Y el movimiento histórico de que hablábamos antes es tan solo un movimiento superficial. No queremos decir naturalmente que Petronio haya debido incluir en su obra un estudio de economía política. No tenía siquiera necesidad de ir tan lejos como Balzac, en el cual su novela citada, Eugène Grandet, describe la formación de la fortuna de Grandet de una manera que nos refleja toda la historia francesa, desde la Revolución hasta la Restauración. Hubiera bastado con una ligazón constante y deliberada, aun cuando asistemática, con los sucesos y circunstancias de su pasado. Los petronios modernos conectan la descripción de los especuladores con la inflación después de la Primera Guerra Mundial, o con otras conocidas épocas de crisis. Ya Thackeray liga su gran novela, a pesar de estar desarrollada más bien en un sentido moral que propiamente histórico, al fondo de las épocas napoleónicas y postnapoleónicas. Nada de esto se encuentra en Petronio, cuando hace mención a los precios de las subsistencias, 44, a otras circunstancias de la ciudad, 44 y 45, o a la historia de la vida y fortuna de los comensales, aparte del pasaje comentado particularmente en 57 y 75. Omite cualquier indicación de lugar, de tiempo, de situación político-económica. Es cierto que podemos comprobar fácilmente que se trata de una ciudad del sur de Italia en la época de los primeros emperadores, ya que el historiador moderno puede utilizar como material precioso los datos que la obra proporciona. Y es de suponer que los contemporáneos se dieron cuenta del hecho con más facilidad que nosotros. Pero Petronio no concede valor alguno al aspecto histórico temporal de su obra. Si fuera otro el caso, si hubiera unido las circunstancias y los diversos episodios a una situación político-económica determinada de la primera época imperial, habría hecho surgir ante los ojos del lector un fondo histórico que hubiera contemplado nuestra evocación. Si hubiera producido una profundidad histórica, al lado de la cual el perspectivismo de Petronio, antes mencionado, no es más que superficial, y entonces hubiéramos podido hablar realmente, y no por mera comparación, de movimiento histórico. Pero esto hubiera roto el estilo que Petronio quería mantener, y no hubiera sido posible sin una idea que no le era accesible, la de fuerzas históricas. Tal como él lo presenta, el movimiento, a pesar de su vivacidad, no trasciende el cuadro, nada se mueve detrás, el mundo queda quieto. El trozo es, sin duda, una pintura de la época, pero esta época nos hace el efecto de que siempre existió en la misma forma, con señores que dejan a los esclavos que amaron una gran parte de su fortuna, con empresas mercantilistas que producen gigantescos beneficios, etc. La temporalidad o historicidad de todas estas cosas no interesa a Petronio ni a sus lectores coetáneos. Nosotros somos los primeros en comprobarlas ahora, y los modernos historiadores de economía sacan de ahí sus conclusiones. En este punto tropezamos irremediablemente con una cuestión fundamental y difícil. Si la literatura antigua no fue capaz de representar la vida ordinaria en forma severa, problemática y sobre un fondo histórico, sino en un estilo bajo, cómico o, en último caso, idílico, ahistórico y estático, no fue solo por una limitación de su realismo, sino ante todo por una limitación de su conciencia histórica. Pues precisamente en las circunstancias económicas y espirituales de la vida corriente es donde se manifiestan las fuerzas que se hallan en la base de los movimientos históricos. Estos movimientos, ya guerreros o diplomáticos, ya concernientes a la constitución interna del Estado,
no son otra cosa que el resultado último de los cambios que acaecen en el fondo de lo cotidiano. Vamos a ver, para comprenderlo, un texto de la historiografía antigua, y elijamos precisamente uno no muy alejado en el tiempo de la hora de Petronio, que nos representa un profundo movimiento revolucionario, el comienzo de la rebelión de las legiones germánicas después de la muerte de Augusto, y que corresponde a los Anales de Tácito, capítulo 16 y siguientes del libro primero. Dice así: esto está en latín, pero está traducido en la nota a pie de página. Ok, cita en latín. Así estaban las cosas en Roma, cuando estalló entre las legiones panónicas una rebelión, no por causas nuevas de cualquier índole, sino porque el cambio que se efectuaba en el trono ofrecía una ocasión para el levantamiento y la posible guerra civil esperanzas de beneficios. En el mismo campamento de verano había 3 legiones, cuyo comandante, Junio Blaeso, había ordenado interrumpir los acostumbrados trabajos al recibir la noticia de la muerte de Augusto y de la elevación de Tiberio al trono, para celebrar los días de duelo y de fiesta consiguientes. Con esto, la tropa perdió el orden y la obediencia, empezó a prestar oído a discursos solviantadores, a desear una vida más cómoda y ociosa, y a oponerse al trabajo y a la disciplina. En el campamento se hallaba un cierto Persenio, que había sido con anterioridad jefe de un claque de teatro, y era ahora soldado raso. Poseía una labia desvergonzada y una cierta habilidad para dirigir multitudes, a causa de su antiguo oficio. Este empezó a amotinar gradualmente, en reuniones nocturnas, a gentes experimentadas que concebían inquietudes por la situación en que se vería la profesión de soldado después de la muerte de Augusto. También solía hacerlo hacia el anochecer, una vez que los más inteligentes se habían ido, reuniendo alrededor suyo a los peores. Finalmente, cuando ya había conseguido muchos partidarios y un cierto número de auxiliares para la rebelión, ordenó una reunión general como si fuera comandante en jefe, y dirigió a los soldados las siguientes preguntas: ¿por qué obedecían como esclavos a un pequeño número de centuriones y a otro aún menor de tribunos? ¿Cuándo se atrevían a exigir mejoras en su situación si no lo hacían ahora, ejerciendo presión por medio de petición? ¿Cuándo se atreverían a exigir mejoras en su situación si no lo hacían ahora, ejerciendo presión por medio de peticiones y amenaza armada sobre un príncipe nuevo e inseguro aún en su posición? Demasiado tiempo se ha soportado por cobardía el tener que prestar servicio 30 o 40 años hasta la vejez, la mayoría con un cuerpo mutilado por las heridas, y ni siquiera después de la licencia terminada el servicio, sino que pasaba a la reserva y, bajo otro nombre, había que hacer el mismo trabajo. Bajo otro nombre. Había que hacer el mismo trabajo. Y aun suponiendo que uno superara tantas fatigas, a la postre era enviado a tierras lejanas, donde se le otorgaban pantanos o montañas yermas como terrenos de labor. Y el mismo servicio también es agobiador y está demasiado mal pagado. Cuerpo y alma están tasados en 10 haces diarios, de los cuales tiene uno que pagar además las ropas, las armas y la tienda, y entregar dinero para sobornar a los centuriones y librarse de sus persecuciones y conseguir algunas jornadas de descanso.
Para colmo uno se metió en una eterna alternativa de golpes y heridas, duros inviernos y veranos agobiadores, la guerra horrible y paz estéril, para todo lo cual no existe más remedio que la fijación de condiciones para el servicio militar. El jornal debe consistir en un denario y el tiempo de servicio debe ser limitado a 16 años, sin ser después mantenidos en la reserva, sino que en el mismo campamento deberá pagárseles en metálico su provisión. ¿O es que acaso las cohortes pretorianas, que tienen 2 denarios de sueldo y terminan el servicio a los 16 años, deben enfrentarse con más peligros que nosotros? Nada más lejos de él, naturalmente, que pretender empequeñecer la grandiosa importancia del servicio de guarnición en Roma. Sin embargo, que vivieran entre pueblos salvajes y pudieran contemplar al enemigo desde sus cuarteles. La multitud tributó un ruidoso aplauso, y a cada uno de ellos se le hicieron patentes sus propias miserias. Este señalaba las huellas de azotes, aquel su cabello gris, la mayoría de sus ropas destrozadas y sus cuerpos desnudos. Ok. Sus ropas destrozadas y sus cuerpos desnudos. A primera vista parece como si el texto diera expresión, dentro de la más estricta severidad, a un movimiento de las capas bajas, con la exacta indicación de los motivos prácticos cotidianos, del fondo económico y de los sucesos reales que tuvieron lugar. La exposición de las quejas de los soldados en el discurso de Persenio, o sea, servicio demasiado largo y duro, sueldo insuficiente, escasa previsión para la vejez, corrupción, envidias de las tropas de la metrópoli, mejor acondicionadas. Está expuesta con una vitalidad y una plasticidad extraordinarias, raras incluso en un historiador moderno. Tácito es un gran artista, en cuyas manos las cosas se tornan penetrantes y vivas. El supuesto historiador moderno habría procedido de modo más teórico y posiblemente con más documentos. No hubiera hecho hablar a Persenio en esta ocasión, sino emprendido por sí mismo una investigación objetiva, imparcial y documentada de las condiciones de sueldo y previsión, o hubiera remitido al lector a otra investigación suya o a la de un colega. Seguramente hubiera discutido la legitimidad de las exigencias, lanzado una mirada retrospectiva a la posterior, etc. Como Tácito no lo hace, el actual historiador de la antigüedad se ve precisado a cambiar la disposición de los materiales que le ofrecen los historiadores antiguos, a contemplarlos por medio de inscripciones, descubrimientos arqueológicos y toda clase de testimonios mediatos, a fin de poder explayar su punto de vista. Tácito presenta las quejas y peticiones de los soldados, que arrojan luz sobre su situación real y cotidiana, tan solo como exteriorización del cabecilla Persenio. No ve la necesidad de discutirlas, de preguntar si eran justas o injustas, de explicar cómo se había transformado la situación de los soldados romanos desde la República, ni de nada semejante. Todo esto no le parece que merezca la pena de ser tratado, y sin duda que podía contar con que su lector no iba a echar de menos nada de esto. Aún más, desvaloriza de antemano los pretendidos motivos reales de la rebelión, presentados en el discurso del cabecilla e indiscutidos por su parte, por cuanto ya al principio indica las verdaderas causas, según su punto de vista exclusivamente morales. Nullis nobis causis, nisi quod mutatus princeps licentiam turbarum, et exhibili bello spem praemorium ostendebat. No se puede decir nada más peyorativo. En su opinión, no se trata más que de insolencia plebeya, de falta de disciplina, debido a la interrupción del servicio ordinario. Están ociosos, por eso gritan, dice Faraón de los judíos. Debemos guardarnos de atribuir a la palabra nobis una especie de
conocimiento de la justicia, de quejas antiguas, nada más lejos de la intención de Tácito, pues incesantemente nos señala que sólo los peores individuos se hallan desde el principio dispuestos al levantamiento, y siente el más profundo desprecio hacia el dirigente Persenio, ex jefe de claque teatral, con su educación histriónica, que se comporta como si fuera un general. Velut contionabundus. Se ve, pues, que la gran vivacidad de la relación de las quejas de los soldados y de sus exigencias no se basa en absoluto en una comprensión de sus demandas. Eso se podría explicar naturalmente por su mentalidad conservadora y aristócrata. Una legión revolucionaria no podía ser para él más que un tropel sin ley, y un soldado raso convertido en jefe de rebeldes se sale de toda concebible ordenación estatal, ya que, incluso en los tiempos revolucionarios de la historia romana, los más radicales insurrectos habían perseguido sus planes a través de su inclusión dentro de la carrera de funcionarios del Estado. Aparte de lo cual debían de originarle muchas aprensiones el creciente poderío de las tropas, que ya durante la guerra civil se había hecho amenazador, y que más tarde habría de destruir toda la estructura del Estado. Pero esta explicación no es suficiente, pues no es ya que carezca de comprensión por las demandas de los soldados, sino que no siente el menor interés por las mismas, ni polemiza contra ellas, ni se toma el trabajo de demostrar que sean injustas, sino que unas cuantas apreciaciones puramente morales le bastan para quitarles todo peso desde un principio. Licentia spes praemorium pessimus quisque inexperti animi. Si en aquellos tiempos hubiera existido una mentalidad contraria que considerara las acciones de los hombres desde un punto de vista más social e histórico, Tácito se hubiera visto obligado a penetrar en el problema que aquellas peticiones planteaban, como ocurre en nuestros tiempos, en que el político más conservador se ve la necesidad de tomar en consideración, o cuando menos de discutir, los problemas que le plantea su contrincante socialista, lo que a menudo exige una penetración a fondo en el asunto. Tácito no tenía tal necesidad, pues no podía haber entonces semejantes adversarios, ya que no existía en la antigüedad una investigación metódica y genuinamente histórica de la evolución de los motivos sociales y espirituales. Ya ha sido notado de pasada por algunos investigadores modernos. Norden, en su Antiken Kunst prosa artística de la antigüedad 2, 647, escribe: debemos reconocer que la historiografía antigua no ha alcanzado nunca, ni siquiera ha intentado, una exposición de las ideas generales que mueven el mundo. Y Rostovtsev, en su libro sobre la sociedad y la economía en el Imperio Romano, 1.78, los historiadores no se interesaban por la vida económica del imperio. Ambas manifestaciones, tomadas al azar, parecen a primera vista no tener gran cosa en común, pero se refieren en realidad a la misma característica de la manera antigua de ver el acaecer humano. No percibe fuerzas, sino vicios y virtudes, éxitos y errores. Su modo de plantear el problema no es ni espiritual ni materialmente histórico evolutivo, sino moral, lo cual guarda estrecha relación con aquella concepción general que se pone de manifiesto en la separación de estilos entre lo trágico problemático y lo realista. Ambos modos de concebir provienen de un horror aristocrático ante el devenir que se desarrolla en las profundidades, el cual es considerado como vil y orgiástico y carente de ley. Estas reflexiones podrían conducirnos muy lejos, podrían incluso proporcionarnos explicaciones sobre la limitación del pensamiento científico antiguo, explicaciones no nuevas en verdad, pero que resultarían netamente en nuestro caso. A causa, sin embargo, de los límites que nuestro tema y nuestros conocimientos nos imponen, deberemos conformarnos con algunas observaciones histórico-espirituales
que importan a nuestro propósito, una especie de historiografía moral, y la más de las veces estrictamente cronológica, que trabaja con categorías de orden inmutables. No puede obtener formaciones conceptuales sintético-dinámicas como las empleadas hoy en día. Conceptos tales como capitalismo industrial o economía de plantaciones, que son síntesis de caracteres objetivos especialmente aplicables, por otra parte, a épocas bien determinadas, y aquellos otros como Renacimiento, Ilustración, Romanticismo, que significan desde luego épocas, pero que son también síntesis objetivas, aplicables a veces a épocas diferentes de las que en un principio designaban, por conceptos que decantan los fenómenos en su vaivén. Sus caracteres se persiguen primero en su aparición aislada y después en su difusión cada vez más densa. Finalmente en su reflujo, transformación y desaparición. Y es esencial a todas estas formaciones conceptuales que implican su propio devenir y transmutación, que entrañan, por lo tanto, una noción histórico-evolutiva. En cambio, las formaciones conceptuales morales e incluso políticas, aristocracia, democracia, etc., de la antigüedad son otros tantos modelos a priori y, desde Vico hasta Rostovtsev, todos los investigadores modernos se han empeñado en reducirlos, en encontrar la forma práctica accesible a nuestro pensamiento, que tras ello se oculta, mediante una rebusca y una nueva ordenación de los caracteres. En la misma página de la obra de Rostovtsev, antes citada, la primera frase dice así: sin embargo, se nos presenta el problema de explicar la existencia de una cantidad relativamente grande de proletarios en Italia. Una frase como esta, un planteamiento semejante del problema, sería inconcebible en un autor antiguo. Rostovtsev va más allá de los movimientos de primer plano y busca los cambios pertinentes en procesos histórico-evolutivos que los autores antiguos no notaron o no ordenaron en ninguna conexión sistemática. Si nos fijáramos, por ejemplo, en Tucídides, encontraríamos al lado de la exposición corrida de los acontecimientos de primer plano, no más que apreciaciones de tipo estático a priorístico moral acerca del carácter humano o del destino, aplicadas cada vez más a una situación determinada, pero que poseen en sí validez absoluta. Estático a priorístico moral. Volvamos a nuestro texto de Tácito. Si no abriga el menor interés por las reclamaciones, si no abriga el menor interés por las reclamaciones de los soldados, ni tampoco intención alguna de examinarlas objetivamente, ¿por qué las expone con tanta vivacidad en el discurso de Persenio? Las razones son puramente estéticas. Los grandes discursos, en su mayor parte ficticios, son apropiados al estilo de la gran historiografía, sirven para la dramatización intuitiva, illustratio del episodio, y a veces también para... Todo esto es una pregunta, Dios mío. Y a veces también para explayar grandes pensamientos políticos y morales. En todo caso deben ser las piezas retóricas brillantes de la exposición. Se permite una compenetración con las ideas del supuesto orador e incluso cierto realismo, pero en esencia son productos de una determinada tradición estilística inculcada en las escuelas de retóricos. Componer los discursos que este o aquel personaje hubieran pronunciado. ¿Dónde acaba esta pregunta? No veo el signo de interrogación de cierre. Creo que no hay. Ni idea. Bueno. Ok.
Se permite una complementación con las ideas del supuesto orador, e incluso cierto realismo, pero en esencia son productos de una determinada tradición estilística, inculcada en las escuelas de retóricos. Compone los discursos que este o aquel personaje hubiera pronunciado en esta o aquella grande ocasión histórica. Era un ejercicio a la moda. Tácito es un maestro, y sus piezas oratorias no son simple ostentación, sino que están realmente impregnadas del carácter y de las situaciones del hombre que figura como orador. Pero, primero que todo, son retórica. Persenio no habla en su propio lenguaje, sino en el de Tácito, es decir, sumamente conciso y justo y muy patético. Sin duda alguna en sus palabras, transcritas por lo demás en lenguaje indirecto, vibra la emoción real de los soldados rebeldes y de su jefe, solo que, aunque admitamos que Persenio fuera un orador popular bien dotado, ninguna propaganda revolucionaria se conduce de una forma tan breve, aguda y ordenada, y de jerga militar no hay trazas. Un apodo popular, pseudo alteram, es mencionado por Tácito en el capítulo 23. No apareció el cierre de la pregunta. Malay, Fondo de Cultura Económica. Lo mismo ocurre con las palabras del soldado. Bibuleno en el capítulo 22, que ya en el capítulo siguiente son desacreditadas como mentiras, extraordinariamente emotivas, pero retóricamente estilizadas en el más alto grado. Puede ser, como observa J. B. Hoffman en su libro sobre el lenguaje familiar latino, Lateinische, cosas en alemán, que las tan empleadas anáforas quis fratio meo vitam, quis frate mi redit, hayan sido muy usadas popularmente. A pesar de ello, se trata de un movimiento retórico de alto estilo y no de habla militar. Y ese es el segundo rasgo diferencial de la historiografía antigua, que es retórica. El moralismo y la retórica le prestan un alto grado de orden, claridad y efectividad dramática. En los romanos se añade su grande y unificadora mirada. Está siendo tarde en la noche y estoy viendo borroso. El moralismo y la retórica le prestan un alto grado de orden, claridad y efectividad dramática. En los romanos se añade su grande y unificadora mirada sobre el vasto escenario en el cual se desarrollaban los episodios políticos y militares, a cuyas cualidades se junta todavía en los grandes autores un conocimiento realista del corazón humano, basado en la experiencia, sensato sin ser mezquino. Incluso se encuentran esbozos de explicación histórico-personal de los caracteres, como la descripción del carácter de Catilina por Salustio, y sobre todo la de Tiberio por Tácito. Pero aquí está el límite. Moralismo y retórica son incompatibles con una captación de la realidad como evolución de las fuerzas. La historiografía antigua no nos proporciona ni historia del pueblo, ni historia de la economía, ni historia del espíritu, cosas que solo podemos conseguir indirectamente a través del acervo de hechos, y por enormemente diferentes que sean los dos textos que hemos considerado, el parlamento del comensal en Petronio y la rebelión de los soldados panónicos en Tácito, ambos ponen igualmente manifiesto los límites del realismo antiguo y, con ellos, los de la antigua conciencia histórica. Se imaginará el lector que, a fin de encontrar un ejemplo antitético en el cual se ensanchan de modo considerable esos límites, elegiré un texto moderno, pero no hace falta, ya que disponemos de textos de la literatura judio-cristiana, no muy distanciados de los de Petronio y Tácito. Escojo el relato de la negación de Pedro, siguiendo la redacción de Marcos. Las diferencias entre los sinópticos son insignificantes, pero eso tocará mañana.
Así que por ahora, pausa, bye. Se imaginará el lector que, a fin de encontrar un ejemplo antitético en el cual se ensanchan de modo considerable esos límites, elegiré un texto moderno, pero no hace, pero no hace falta, ya que disponemos de textos de la literatura judeocristiana, no muy distanciados de los de Petronio y Tácito. Escojo el relato de la negación de Pedro, siguiendo la redacción de Marcos. Las diferencias entre los sinópticos son insignificantes. Después de la detención de Jesús, solo él ha sido detenido y se ha dejado huir a sus compañeros. Pedro sigue de lejos a la gente armada que le conduce y osa penetrar en el patio del palacio del gran sacerdote, donde, como si fuera un curioso ajeno al hecho, se sienta junto al fuego como los criados. Con ello muestra más valor que los otros, ya que, por pertenecer a la más íntima compañía del detenido, corría gran peligro de que se le reconociera. Y, en efecto, estando sentado al fuego, una sirvienta le dice a la cara que pertenece al grupo de Jesús. Pedro niega e intenta escurrirse sin ser notado, pero parece que la muchacha lo ha visto, pues le sigue hasta el antepatio y repite allí su acusación, de forma que todos los presentes la oigan. Niega de nuevo, pero entonces la gente se da cuenta de su dialecto galileo y su situación empieza a hacerse extremadamente peligrosa. No nos cuentan cómo pudo escaparse. No es probable que a su tercera negativa se concediera más crédito que a las anteriores, pero quizá la atención de los circunstantes fue atraída por cualquier objeto, o acaso se había dado la orden de dejar tranquilos a los compañeros del detenido, mientras no ofrecieran resistencia. Así que se quedaron satisfechos con la expulsión del sospechoso. Al primer golpe de vista se percibe que no hay que mencionar siquiera la regla de separación de estilos. El cuadro, que por su escenario y sus actores, considérese particularmente lo bajo de su rango social, es totalmente realista. Está impregnado de la más profunda problematicidad y tragedia. Pedro no es una figura escénica que sirva tan solo a la illustratio, como los soldados Bilueno y Persenio, caracterizados como simples granujas y trapaceros, sino una imagen del hombre, en su sentido más elevado, profundo y trágico. Evidentemente, esta mezcolanza de campos propios de diferentes estilos no entraña ninguna intención artística, sino que está basada desde un principio en el carácter mismo de los libros judeocristianos, como se manifiesta patente y luminosamente en la encarnación de Dios en un hombre del más humilde rango social. En su peregrinación sobre la tierra entre los hombres y circunstancias ordinarias, y en su pasión, ignominiosa según las ideas terrenas, influyendo sin duda de una manera decisiva por la gran difusión y repercusión de estos libros en tiempos posteriores, sobre los conceptos mismos de lo trágico y lo sublime. Pedro, en cuyo testimonio está basada la narración, era un pescador de Galilea, el más sencillo origen y educación, y las personas restantes que intervienen en la cena nocturna en el patio de la casa del gran sacerdote son criadas y no soldados. Pero sacado de la amable vulgaridad de su vida y llamado a desempeñar el papel más extraordinario. Su intervención en este caso, como todo lo que en general se relacione con la pasión de Jesús, no es más que un incidente provinciano en la trama histórico-universal del Imperio Romano, un suceso local insignificante, del que nadie se entera fuera de los participantes, pero qué cuantioso en relación con la vida que ordinariamente debía llevar un pescador del lago de Genesaret, y qué enorme oscilación pendular. Esta misma expresión emplea Harnack una vez al hablar de la escena de la negación. Tiene lugar en él. Ha abandonado su patria y su oficio, siguiendo a su maestro, a quien ha sido el primero en reconocer como Mesías. Hacia Jerusalén, y al sobrevenir la catástrofe se ha mostrado más animoso que los demás, no solo por haber sido de los que intentaron ofrecer resistencia, sino porque, aun cuando el milagro esperado con entera confianza no llegó a realizarse, ha tenido el arranque de seguir también esta vez a Jesús. Pero no fue más que un arranque,
seguir a medias y temerosamente, originado quizá por la loca esperanza de que el milagro por el cual el Mesías había de aniquilar a sus enemigos pudiera realizarse todavía. Y puesto que su seguimiento fue una empresa titubeante y a medias, temerosa y secretamente realizada, llega a caer más bajo que sus compañeros, que al menos evitan verse en la situación de tener que negar expresamente a Jesús. Como tenía una fe más honda, pero no lo suficientemente profunda, le ocurre lo más penoso que puede sucederle a un exaltado creyente. Tiembla por su propia vida, tiembla por su pobre vida. Y es muy de creer que precisamente por esta terrible experiencia tuvo lugar una nueva oscilación del péndulo. Esta vez en otro sentido, y aún más fuerte. De la desesperación y el remordimiento por su reniego surgió la predisposición a las visiones, aportación decisiva para la constitución del cristianismo. Voy a leer eso otra vez. Y es muy de creer que precisamente por esta terrible experiencia tuvo lugar una nueva oscilación del péndulo, esta vez en el otro sentido, y aún más fuerte. De la desesperación y el remordimiento por su reniego surgió la predisposición a las visiones, aportación decisiva para la constitución del cristianismo. Solo después de esta experiencia se abre para Pedro el sentido del advenimiento y de la pasión de Cristo. Una figura de tan humilde procedencia, un héroe de esa debilidad y que precisamente de su debilidad saca la fuerza más grande, semejante vaivén del péndulo, son incompatibles con el estilo elevado de la literatura clásica antigua. Pero también la clase y el escenario del conflicto quedan por completo fuera del marco de la antigüedad clásica. Trátase, en último término, de una acción policíaca y sus consecuencias en las que intervienen totalmente gentes ordinarias del pueblo, lo que, todo lo más, puede ser concebible en la antigüedad como bufonada o comedia. ¿Y por qué no es así? ¿Por qué despierta en nosotros el interés más solemne y trascendental? ¿Por qué nos presenta algo que ni la poesía antigua, ni la historiografía antigua nos han presentado jamás? El nacimiento de un movimiento espiritual en el fondo del pueblo más humilde. El nacimiento de un movimiento espiritual en el fondo del pueblo humilde, en medio de los sucesos vulgares del día, con lo cual alcanzan estos una significación que jamás pudo prestarles la literatura antigua. Despiertan ante nuestros ojos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Despiertan un nuevo espíritu. Lo que se nos dice no se relaciona exclusivamente con la negación de Pedro, sino con todos los episodios narrados en el Nuevo Testamento. Se trata siempre del mismo problema, del mismo conflicto, que concierne fundamentalmente a todo hombre, que es por consiguiente público e infinito, y que agita al mundo entero, mientras que las mallas del destino y de la pasión, solas que la antigüedad grecorromana conoce, únicamente afectan al individuo, solo en virtud de la relación más general, porque también nosotros somos hombres, es decir, que estamos sometidos al destino y a la pasión, experimentamos temor y compasión. Pero Pedro y los otros personajes del Nuevo Testamento se hallan en medio de un movimiento general de profundidad, provisionalmente circunscrito a esta, pero que poco a poco, ya en los hechos de los apóstoles se perciben los comienzos, se adelanta al primer plano histórico, y, sin embargo, desde un principio pretende este movimiento ser algo público, que concierne por igual a todos los hombres y trata de absorber en sí todos los conflictos puramente personales. Aparece un mundo que, siendo por una parte completamente real, cotidiano, reconocible en sus lugares, tiempos y circunstancias, es, por otra parte, móvil en sus cimientos, cambiante y renovador ante nuestros ojos. Este acontecer temporal en medio de la vida cotidiana es, para el autor de los escritos del Nuevo Testamento, un acontecer revolucionario universal, y posteriormente lo será también para todos. Se hace perceptible como movimiento, como fuerza histórica eficiente en el hecho de que se nos describe una y otra vez la influencia, en diversas personas,
de la enseñanza, la persona y el destino de Jesús. Cuando todavía no se concibe ni se expresa enteramente cuál sea la meta real de este movimiento, no es, por esencia, fácilmente delimitable ni explicable. Se nos describe con abundantes ejemplos su acción removedora, la conmoción que produce en el pueblo, lo que nunca se le habría ocurrido a un escritor griego o romano tomar por asunto, lo que nunca se le habría ocurrido a un escritor griego o romano como asunto y tratar tan detalladamente. O un escritor griego o romano tomar como asunto y tratar tan detalladamente. Estos nos describen un movimiento popular solamente en relación con un conjunto de sucesos prácticos bien determinados, como por ejemplo Tucídides, el de los atenienses, el de los atenienses en relación con el proyecto de una expedición a Sicilia. Lo caracteriza como aprobador, denegador, titubeante y un tanto tumultuoso, tal como tenía que aparecer a un espectador situado arriba. Pero nunca podía ocurrir que reacciones tan diversas y de tantas gentes del pueblo fueran escogidas como asunto principal de una exposición. Lo que nos describen abundantemente los evangelios y los hechos de los apóstoles, y lo que se refleja también muy a menudo en las epístolas de Pablo es, sin duda, el nacimiento de un movimiento profundo, el despliegue de fuerzas históricas. Es esencial la aparición de gran cantidad de gentes, pues tales fuerzas históricas, con su acción removedora, solo pueden hacerse expresivas por su influencia sobre un gran número de gentes de toda clase, y esas son aquellas que, cualquiera que sea su rango, oficio o condición, obtienen su lugar en el cuadro gracias tan solo a la circunstancia de cruzarse casualmente con el movimiento histórico y tener que comportarse con respecto a él de alguna manera. De este modo, la antigua convención estilística se derrumba por sí sola, pues la actitud de las personas afectadas solo puede ser descrita con la mayor seriedad. Un pescador, un publicano, un joven rico, cualquiera, una samaritana o una adúltera, cualquiera son sacados de las circunstancias vulgares de su vida y puestos de pronto en presencia de Jesús, y la reacción de dichas personas en este instante reviste necesariamente una profunda solemnidad y a menudo un carácter trágico. La antigua regla estilística según la cual la limitación de la realidad, la descripción de episodios corrientes, solo puede ser cómica, o en todo caso idílica, es por consiguiente incompatible con la representación de fuerzas históricas en cuanto trate de plasmar concretamente las cosas, pues se obliga a penetrar en las profundidades de la vida cotidiana del pueblo y debe tomar en serio lo que encuentra, y viceversa. La regla estilística solo puede subsistir allí donde se renuncia a plasmar visiblemente las fuerzas históricas o no se experimenta en absoluto la necesidad de hacerlo. Ahí donde hace. Siguiente página. Claro que este poner de manifiesto las fuerzas históricas que encontramos en los evangelios no es en modo alguno científico, permanece en lo concreto y no basta ordenar sistemáticamente las experiencias en formas conceptuales. Sistemáticamente las experiencias en formas conceptuales, pero surgen de una manera espontánea conceptos de orden, tanto para las épocas como para los estados del alma, que son mucho más móviles y dinámicos que las categorías de la historiografía grecorromana. Así, por ejemplo, la división de los tiempos en tiempos de la ley o del pecado y en los de la gracia, de la fe y de la justicia, los conceptos de amor, fuerza, espíritu y otros semejantes, hasta introducen ideas abstractas y estáticas como la de justicia, un movimiento dialéctico que las renueva por completo. Romanos 3:21. Lo que vale también para todo lo que tenga que ver con la renovación y transformación del ánimo, porque las palabras pecado, muerte, justicia, etc., ya no expresan una simple acción, acontecimiento o cualidad, sino etapas de una transformación histórico-personal. No debe desde luego olvidarse que el camino de esta transformación conduce fuera de la historia,
al fin de los tiempos o a la sempiternidad, es decir, hacia arriba, y no, como ocurre con los conceptos histórico-evolutivos de la ciencia, en una dirección histórico-horizontal. Se trata de una diferencia decisiva, y sin embargo, cualquiera que sea la especie de movimiento que los evangelios hayan introducido en la observación del acaecer, del movimiento que los evangelios hayan introducido en la observación del acaecer. Lo esencial es esto, que las capas profundas que para los antiguos observadores permanecen inmóviles, se ponen en movimiento. Ni el moralismo ni la retórica, en un sentido clásico, tienen cabida dentro de esta especial forma de concebir. Un episodio como el de la negación de Pedro escapa, por la violenta oscilación pendular que se realiza dentro del corazón del mismo hombre, a todo enjuiciamiento a base de categorías inmóviles. Y para una mentalidad que no busca la justificación en las obras sino en la fe, el moralismo ha perdido ya su posición directiva, y lo mismo ocurre con la retórica. Desde luego, los escritos del Nuevo Testamento están redactados de una forma altamente sugestiva. Persiste la tradición de los profetas y de los salmos, y en algunas piezas, redactadas por autores educados más o menos a la griega, se pueden comprobar el ejemplo de figuras de dicción helénicas. Pero el espíritu retórico, que dividía los asuntos en géneros y que imponía a cada uno de ellos una forma estilística, como un ropaje que por esencia le era apropiado, ya no podía dominarlos, pues sus temas no eran clasificables en ninguno de los géneros conocidos. Una escena como la negación de Pedro no cabe dentro de ningún género antiguo, demasiado serio para la comedia, demasiado vulgar y de la hora para la tragedia, demasiado insignificante desde el punto de vista político para la historiografía, y además ha cobrado una forma directa que no se da en la literatura antigua. Esto podría apreciarse en un síntoma que acaso parezca insignificante a primera vista: el modo de emplear los parlamentos. La sirvienta dice: «¿Tú eras también uno de los de Jesús de Nazaret?» Pedro contesta: «No sé nada, y no entiendo lo que quieres decir». Entonces la muchacha se vuelve a los circunstantes. «Este es uno de sus compañeros». Y como Pedro vuelve a negar, intervienen estos: «Claro que eres, si hablas como un Galileo». No creo que en ningún historiador antiguo se encuentre un pasaje en el cual el parlamento sea empleado así, en forma de diálogo breve y contundente. Aunque en lo clásico son en general raras las conversaciones de pocos interlocutores, aparecen, sin embargo, en la historiografía biográfico-anecdótica. Pero se trata casi siempre de respuestas famosas, cuyo valor no descansa en su realismo concreto, sino en su moralismo retórico. En aquello que, más tarde, en los cuentistas italianos del siglo XIII, se llamó un bel parlare, como ocurre en la famosa anécdota de Creso y Solón. Pero, en general, el parlamento se limita en los antiguos historiadores a grandes alocuciones dirigidas al Senado, al pueblo, a los soldados. Recuérdese lo dicho más arriba sobre el discurso de Persenio. En los evangelios, por el contrario, el dramatismo del momento en que los personajes se sitúan frente a frente está reproducido con un sesgo tan directo que, comparado con él, incluso los diálogos de la tragedia antigua, Istishomitia, producen el efecto de muy estilizados. No deben traerse a colación la comedia, la sátira y otras cosas semejantes, e incluso en la tragedia hay que buscar mucho antes de topar con algo tan directo. Mientras que en los evangelios abundan los coloquios entre personajes enfrentados. Espero que el rasgo mencionado del empleo del parlamento en conversaciones llenas de vida caracterizará suficientemente la relación en que se hallan los evangelios con la antigua retórica, de forma que no sea necesario penetrar más a fondo en todo el problema, que ya ha sido tratado a menudo. Véase el ya mencionado libro de Norden. En definitiva, las diferencias de estilo entre los escritores de los antiguos y los de los primeros cristianos
estriban en que ambos escriben desde diferentes puntos de vista y para hombres diferentes, tan distintos como pueden ser entre sí Petronio y Tácito. Poseen los dos el mismo punto de vista, es decir, miran desde arriba. Tácito escribe partiendo de su visión panorámica sobre el conjunto de acontecimientos y asuntos, los cuales ordena y juzga como hombre de elevado rango y distinguida educación. Y si no cae en lo árido y espectral, no se debe tan solo a su genio, sino también a la incomparable cultura intuitivo-sensible de la antigüedad. Por otra parte, el mundo de sus pares para los que escribía le exigía un contenido intuible sensiblemente, pero dentro de los límites del gusto que una larga tradición había establecido, aunque ya en él aparecen los signos de una transformación a base de toques de sombrío horror, de los que nos ocuparemos más adelante. También Petronio ve el mundo que pinta desde arriba. Su libro es el producto de la cultura más refinada y va dirigido a lectores que se encuentren a un nivel semejante de educación social y literaria, que comprendan inmediata y naturalmente todos los grados de la escoria social, de la bajeza en los gustos y en el lenguaje. Por muy vulgar y grotesco que sea el asunto elegido, su exposición no tiene nada de la grosera comicidad de las farsas populares. Escenas como las de la charla del comensal o la disputa entre Trimalción y Fortunata muestran desde luego un pensamiento bajo y vulgar, pero entrecruzado, no obstante, con motivos tan refinados, con tantas condiciones previas y sociológicas y psicológicas, que ningún público popular podría soportarlos. Y el bajo estilo del lenguaje no está, por cierto, destinado a hacer reír a la muchedumbre, sino que es un elegante ingrediente para el gusto de una élite literaria y social que observa las cosas desde su altura y las deja o las toma. Algo comparable, quizá, a la charla del gerente del hotel Aimé y otros personajes parecidos de En busca del tiempo perdido de Proust. Si bien tales comparaciones con obras realistas de ahora no son del todo lícitas, ya que éstas encierran un problematismo más serio. Así pues, también Petronio escribe desde arriba, y para el público de las clases cultas que, en los tiempos de los primeros emperadores, pudo haber sido amplio, pero que después se desvaneció. Por el contrario, la narración de la negación de Pedro y en general casi toda la obra del Nuevo Testamento han sido escritas en medio de las circunstancias mismas y en forma que lleguen a todo el mundo, y no hay en ellas ni visión ordenadora, racional, ni intención artística. Lo intuitivo sensible que aquí aparece no es fruto de una imitación consciente y por lo mismo raramente se lleva hasta el fin. Si se presenta Lo intuitivo sensible que aquí aparece no es fruto de una imitación consciente y por lo mismo raramente se lleva hasta el fin. Si se presenta es porque va adherido a los hechos que se narran o porque se manifiesta en los gestos y palabras de los hombres interiormente conmovidos, sin que se haga el más mínimo esfuerzo para darle forma. Incluso Tácito, tan intencionadamente conciso, describe a los hombres exterior e interiormente y pinta situaciones, pero al redactor del Evangelio de Marcos le faltaba todo punto de vista para una exposición real y objetiva, por ejemplo, del carácter de Pedro. Está dentro de los acontecimientos importantes y solo recoge y presta atención a lo que tiene que ver con el advenimiento y la acción de Cristo. De modo que, en el caso presente, ni siquiera piensa en comunicarnos cómo terminó el incidente, es decir, cómo se las arregló Pedro para salir de allí. Tácito y Petronio quieren presentarnos plásticamente el uno episodios históricos, el otro una cierta clase social y, desde luego, dentro de los límites de determinada tradición estética. El autor del Evangelio de Marcos ni abriga esa intención ni conoce tradición semejante y, por así decirlo,
casi sin querer y por la sola virtud de la conmoción interna de sus personajes, su exposición cobra densidad plástica. Su relato se dirige a todos. Todos son invitados y hasta forzados a pronunciarse en pro o en contra. El mero no tomarlo en cuenta constituye ya una decisión. Al principio surgieron obstáculos prácticos a su eficacia. Por lo pronto, su predicación, tanto por la forma verbal como por sus postulados de fe y de vida, se acomoda tan solo a los judíos, pero el repudio que sufrió de parte de los círculos dirigentes de Jerusalén y de la mayoría del pueblo impulsó aquel movimiento hacia la magna empresa de la misión entre los gentiles, comenzada por un judío de la díaspora, el apóstol Pablo, lo cual es muy significativo. Esto exigió la adaptación de la predicación a las condiciones de un círculo mucho más amplio, desligándola de todas las condiciones privativas a los judíos, lo cual se efectuó gracias al método de interpretación transformadora del sentido, proporcionada ya por la tradición judía, pero que esta vez fue aplicado con mucha mayor audacia. El Antiguo Testamento perdió su significación de historia y ley de los judíos y se transformó en una serie de figuras, es decir, de anuncios y prefiguraciones de la venida de Cristo y de los acontecimientos consiguientes. Ya hemos aludido a esto en el primer capítulo. El contenido de las Sagradas Escrituras fue enmarcado dentro de una conexión de sentido que a menudo alejaba lo narrado de su base sensible y obligaba al lector u oyente a fijar su atención en el sentido profundo y a desviarla de la anécdota. Existía, por consiguiente, el peligro de que lo intuible de los episodios quedara sofocado por la espesa red de las significaciones. He aquí un ejemplo, entre muchos. Dios crea de una costilla de Adán la primera mujer, Eva, y un soldado clava su lanza en el costado de Jesús muerto en la cruz, manando entonces sangre y agua. Se trata de dos episodios sensiblemente intuibles, pero si tratamos de poner en conexión ambos hechos mediante la interpretación, diciendo que el sueño de Adán es una figura del sueño mortal de Cristo, y que así como de la herida en el costado de Adán nace Eva, madre de los hombres según la carne. De la herida en el costado de Cristo nace la madre de los vivos según el Espíritu, la Iglesia. Sangre y agua son símbolos sacramentales. Entonces se desvanece la anécdota sensible, sofocada por el sentido figural, lo que llega al lector o al oyente y hasta al espectador en el arte plástico es muy débil en cuanto a impresión sensible, ya que toda su atención se orienta hacia la conexión de sentido. Por el contrario, las representaciones realistas grecorromanas no son tan severas y problemáticas ni tan amplias en su concepción del movimiento histórico, pero su presencia sensible se halla a salvo y no conocen pugna alguna entre la apariencia y el sentido, pugna que se manifiesta plenamente a todo lo largo del realismo cristiano, desde los primeros tiempos. Otra vez perdón por leer tan mal, pero gracias. Bye.